Vamos a comenzar este servicio con una oración. Solo les pido que cierren sus ojos y inclinen su rostro. Amén. Amantísimo Padre, estamos aquí, Jesucristo, para glorificarte y honrarte, Jesucristo. Te damos las gracias por darnos otro día más de vida, Jesucristo. También, Dios, también te damos las gracias para darnos este lugar para congregar y estar juntos, Jesucristo. Dios poderosamente, damos las gracias por siempre cuidarnos y protegernos, Jesucristo. Por favor, Dios, te pido que bendices a estos hermanos de esta noche, Jesucristo. Están aquí, Jesucristo, están aquí porque te están buscando, Jesucristo, te anhelan, Jesucristo, anhelan ese amor que los da, Jesucristo. También, Dios, te pido que bendices los hermanos que vienen camino a Jesucristo, que no accidente pase en su camino. Dios, también así te pido que bendices el grupo de alabanza, Jesucristo. Unge sus manos, sus gargantas y todo lo que necesitan, Jesucristo. Queremos que nuestro alabanza y adoración llegue a ti, Jesucristo. Aunque no podemos hacer mucho, no podemos dar mucho, Jesucristo, te cantamos con todo nuestro corazón, Jesucristo. Así, Dios, también te pido que bendice el predicador de esta noche, Jesucristo, porque sabemos que en medio del predicador eres tú. Estamos aquí, Jesucristo, con un corazón abierto, Jesucristo. Queremos que tú llegas a nuestro alma, Jesucristo, y que siempre puedes estar ahí con nosotros, Jesucristo. Así, Dios, te damos este servicio en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Les pido que abran sus Biblias en Salmos 47. Cuando lo tienen, si me lo indica con un amén, lo vamos a leer alternamente. Uno de ustedes y uno yo, y pues al último vamos a leerlos todos juntos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, el Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Que Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de porque de todos son las cosas de la tierra, Él es muy exaltado. Ahora le doy el tiempo al hermano Israel. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a estar cantando unos coros esta noche. Yo antes, de chiquito, no me gustaban los coros, pero ahora que ya he crecido, ya le pongo un poco más de atención a la letra y me gusta. Entonces, voy a pedir que me acompañen a cantar estos coros también. Como dice en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Cuando el Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Poder y liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación. Suceden cosas maravillosas. Alábele. Señor, alaba a Dios. Alábele con todo su corazón. Con todas sus fuerzas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Cuando usted bendiga a los que están al lado suyo. Estamos aquí para alabar a Dios. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Suceden cosas. ¿Qué sucede? Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor. Su gloria los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz. El resplandor fue como una luz y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y
ahí estaba escondido su poder, y el perdón fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el perdón fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder, y el poder me consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Y el poder me consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. El poder me consume mi corazón, fuego divino que quema. Aleluya. Aleluya. Hay un poder que consume mi corazón y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema. Hay poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Aleluya. Aleluya.
Tómalo, mi buen Señor.
Señor, tú nos mostraste lo que es la entrega total y absoluta. Entregaste a tu Hijo unigénito por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy no tenemos nada que ofrecerte humanamente hablando. No tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos con qué impresionarte. Pero si venimos con un corazón sincero, si venimos con un corazón humilde para darte alabanza y para darte adoración. En esta noche nos vamos a ofrecer al Señor y le vamos a decir: Señor, aquí estoy, quiero entregarme en totalidad a ti. Quizá han pasado años y años en el Evangelio y sigo en el mismo lugar de siempre, pero hoy quiero comprometerme, hoy quiero hablar contigo, hoy quiero ofrecerme, Señor, en totalidad a ti. No quiero entregarte solamente mi mente, no quiero entregarte solamente mi cuerpo, no quiero entregarte solamente mi alma, quiero entregarme por completo, Señor. En esta noche vamos a decirle en totalidad a ti, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Auner Vicente, quien es el que tiene el privilegio de exponer la palabra. Así que tiempo con nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, mi Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, te pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú, Señor, hablando, Señor, por medio de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes tu control, Señor, de lo que vaya a pasar, que sea, Señor, la palabra necesaria y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Ustedes bendiga, hermanos? Vean su Biblia en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Puede sentarse. En esta ocasión quise ponerle como tema, le puse Cristo, la sabiduría de Dios. Amén. Es que la palabra sabiduría es algo muy bonito. Amén. Me acuerdo que nuestro hermano Isaías era una de las personas que siempre hablaba de esto, hablaba de la sabiduría, y él siempre decía que recomendaba a los jóvenes estudiar el libro de los proverbios. Amén. Porque ahí se habla de la sabiduría como usted nos imagina. Amén. Entonces vamos a hablar de Cristo como la sabiduría de Dios. Amén. La Real Academia de la Lengua Española, que es la que da las definiciones a todo el lenguaje español que nosotros tenemos, define la sabiduría como el grado de conocimiento más alto. Y no solo eso, sino dice una conducta prudente en la vida o en los negocios, un conocimiento profundo en ciencia, letras o artes. Amén. Así que la sabiduría es el conocimiento más alto que usted puede llegar a tener. Entonces eso es lo que quiere decir la palabra sabiduría. Amén. Quisiera hablar acerca vamos a prácticamente a leer hasta el final de este capítulo, amén, de este capítulo 1 del libro de Corintios, y prácticamente no nos vamos a desviar, simplemente lo vamos a leer completamente y vamos a ir viendo lo que dice la Biblia. Estaba yo viendo que muchas veces hoy en día los predicadores, hay muchos que tienden a hablar demasiado. Dicen, los mensajes en lo de la Biblia hablan demasiado, hablan de tantas cosas que a veces
se nos olvida que lo que debemos nosotros hablar es la Biblia. Amén. A modo de broma escuché yo a un hermano decir, no te creo nada, decía, solamente te creo la Biblia y porque me la lees, ¿verdad? O sea, porque leída la Biblia es lo que la Biblia dice. Amén. Así que no es difícil predicar la palabra. En realidad, a veces a muchos de nosotros se nos hace difícil, decimos qué digo a predicar, qué digo a pero últimamente he estado viendo que no es tan difícil, es simplemente hablar lo que está escrito. Amén. No vamos a hablar nada malo si hablamos lo que está escrito. Amén. Los errores vienen cuando nos desviamos de lo que está escrito, cuando hablamos cosas que no están aquí, cuando a veces tomamos una pequeña verdad de la Biblia y hay personas que crean doctrinas, amén, solo por un versículo, solo por un pensamiento que pudieron sacar de la Biblia. Entonces no se trata de eso, amén. Así que vamos a leer este versículo, vamos a cambiar de libro tal vez 1 o 2 veces, pero vamos a hablar solo de esto, amén. La sabiduría, amén. El libro de Corintios es un libro dirigido a griegos. Fíjese, todo el Nuevo Testamento, dice la Biblia que Jesús, cuando vino a predicar, nació en Israel, en Judea, y Él predicó a los judíos. Amén, Él solo predicó a judíos. Pero cuando los discípulos creyeron, dice que se quedaron ahí por un buen tiempo, pero después vino una persecución hacia ellos y se esparcieron. Amén. Y si leemos un poquito de historia, sabemos que en ese tiempo, en los tiempos de la Biblia, de Jesús, de Cristo, estaba el Imperio Romano que estaba gobernando, pero anteriormente había gobernado el Imperio griego, amén, que se había apoderado de toda la cultura del espacio donde gobernó por muchos siglos. Y el lenguaje griego era como el inglés de hoy en día, amén. Usted va a cualquier país y si usted sabe hablar un poquito inglés, usted se va a poder andar, amén. Va a poder ser un turista, va a poder comunicarse, porque se sabe que en estos tiempos es el inglés el que gobierna, si se podría decir. En ese entonces era la cultura griega, fíjese, estaban helenizados, estaban empapados de la cultura griega, amén. Y si usted sabe un poquito de eso, la cultura griega, los griegos en su época más alta, dicen a veces los hermanos, se creían lo máximo, eran muy inteligentes. No sé si usted ha escuchado de Aristóteles, Platón, Sócrates, todos ellos son griegos. Los que inventaron las matemáticas fueron griegos. Muchos de los muchachos que fueron a la escuela podrán saber de que hay una fórmula que, como me caía mal, se llamaba hasta se me olvidó, la Pythagorean Theorem, la teoría de Pitágoras o algo así. Como me caía mal porque no mucho le entendía, pero ya después ya lo fui agarrando. Pero todos ellos eran griegos. O sea, ellos inventaron las matemáticas, lo de la astrología fueron ellos, o sea, los inventores de la física, todos viene de ahí. O sea, viene la democracia, fue en Atenas donde se empezó a practicar. Entonces, la cultura griega fue muy influyente en el mundo. Por eso los griegos se creían lo máximo de lo máximo. Hay una frase que se usa como que eran la crema innata de la sociedad. Amén. Miraban a las demás culturas y los miraban por debajo del hombro, porque ellos eran los más inteligentes, los filósofos, los que estaban arriba. Amén. Y ahora viene un grupo de predicadores, amén, que muchos de ellos no tenían estudio, amén. Muchos de los discípulos de Cristo eran pobres, amén, eran campesinos. Se dice que Pedro no tenía ninguna educación, eran pescadores, amén. Se sabe que sí hubieron unos
por ejemplo, Pablo, Lucas, que eran estudiosos, pero se sabe que la mayoría de ellos eran personas humildes, ahora sí que de lo más bajo, de lo corriente de la sociedad. Amén. Porque no tenían estudio, muchos de ellos quizás ni sabían leer. Amén. Era lo más bajo, amén, de la sociedad de ese entonces. Y fíjese, y aquí viene Pablo, que Pablo sí era una persona estudiosa. Pablo era una persona preparada en el judaísmo, él era una persona que tenía jerarquía en su comunidad, en su país, en su cultura. Pablo era una persona muy respetable, amén. Pero Dios le dio un ministerio, y Pablo dijo que su ministerio era predicarle a los gentiles, amén. Era predicar, llevar el evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles, ¿ok? Entonces Pablo se va a ir a enfrentar, fíjese, con estos estudiosos, con estos griegos arrogantes, que eran lo máximo de la sociedad. Y viene Pablo, fíjese, Pablo también era estudioso, Pablo también era una persona preparada. Pero fíjese, cuando le habla a los corintios en el versículo 17, usted me sigue, en el versículo 17 dice así, del capítulo 1 de Primera de Corintios, recuerde, los corintios eran personas griegas. Dice, en el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, escuche, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo dice no con sabiduría de palabras? Porque sabía que los griegos eran personas muy educadas. Se dice que los griegos inventaron la retórica, que se le dice, no sé si usted, es como si usted se ha visto de esas cosas como los auditorios. Los griegos fueron los que inventaron eso de los auditorios, de que era como un estadio así, y el hablador, el orador, el que daba eso, se paraba ahí y contaba historias. Y esa persona era una persona inteligente, muy elocuente, muy preparada, y era la que contaba historia, y ellos, por esa manera ellos discutían, ellos tenían argumentos, ellos debatían por medio de ese sistema de la elocuencia, usando el razonamiento, usando la elocuencia, la inteligencia, usando, por ejemplo, la manera de hablar. Por ejemplo, no sé si a usted le tocó, a mí porque me tocó en la escuela a veces dar presentaciones, y a muchos de los estudiantes se nos enseña como la ética, el logos, y hay otro también que no mucho me acuerdo, pero que quiere decir, pathos se le dice, que quiere decir que, por ejemplo, la ética o ethos que se le dice, era algo que los griegos usaban y decían, esos son tus credenciales, es tu autoridad como persona, tu estudio, lo que tú has alcanzado en la vida. Y decía, y el logos es el razonamiento, son los números, es la lógica, decían ellos. Y el pathos era una manera de comunicarse a los sentimientos de la gente. O sea, ellos tenían la responsabilidad de despertar algo en usted. Entonces los griegos, fíjese, eso era su manera con la que ellos eran convencidos, eran persuadidos de algo. Y viene Pablo y simplemente les dice, vino un hombre que vino de Dios, murió por mis pecados y por tus pecados, y ahora solamente te tienes que arrepentir. Entonces dice Pablo, yo no llegué con ustedes con tanta elocuencia, con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, hablando de la sabiduría que los griegos entendían como sabiduría. Y decía él, no llegué con eso hacia ustedes, no llegué despertando sentimientos bonitos en ustedes, no, decía Pablo, no llegué dándoles razonamiento humano, no llegué con mis credenciales, no llegué
con mi posición como referente del judaísmo. No llegó con eso. Pablo llegó como un esclavo de Cristo, hablando de Cristo, diciendo, hubo un carpintero. Amén. Por eso los griegos no le costaba que le entendieran a Pablo, porque decían, o sea, ¿eso es tu persuasión? Le decían a Pablo, o sea, ¿con eso nos vienes a nosotros? Solamente diciendo, vino un hombre del cielo, hablando de Cristo, que murió y así pagó por nuestros pecados, y tu salvación es creyendo en Él. No tiene nada de difícil, no tiene nada de elocuencia. Por eso los griegos, por eso Pablo le dice a ellos, yo no vine a ustedes con sabiduría vana, sino no vine con sabiduría, con palabras de sabiduría, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Y eso es aplicable en nuestros tiempos también. Si usted se da cuenta, en muchas iglesias, yo el otro día estaba escuchando un predicador, y de verdad que hablan de la Biblia, pero también hablan de historias bonitas, usan la modulación de la voz para agarrar un sentimiento de usted. Amén. Decía alguien, ya parece que fueran actores, no predicadores. Amén. Saben pausar la voz, saben alzar la voz cuando la deben alzar, saben bajar la voz, y todo eso es manipulación para tratar de tener una reacción en sus sentimientos de usted. En fin, o sea, todo eso es sabiduría humana. Todo eso es lo que Pablo decía, es palabrería vana, no sirve de nada. Amén. Entonces, fíjese, en el versículo 18, el que leímos al principio, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y aquí es donde le decía, fíjese, porque la palabra de la cruz, eso es lo que Pablo predicaba, la cruz de Cristo. Eso era el mensaje, fácil. No tenía, como le digo, no tenía tanta ciencia. Simplemente era la palabra de la cruz. Cristo murió y resucitó y pagó por nuestros pecados. Amén. Eso es el Evangelio. No nos compliquemos tanto. Eso es el Evangelio. Y decía la cruz de Cristo, dice, pero esa palabra de la cruz, decía Pablo, es locura para los que se pierden. ¿Por qué era locura la palabra de la cruz para los judíos? ¿Se acuerdan cuando llegaron y los judíos escuchaban a Jesús? Eso lo puede ver en San Juan 6:42. Cuando llegaron con Jesús y le dijeron, ¿tú predicas? ¿Acaso no eres tú Jesús, el hijo de José, carpintero, a quien nosotros conocemos? O sea, no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Para ellos era locura poner la fe en ese carpintero. Por eso es locura para los judíos. Y para los griegos es locura por lo mismo, porque Jesús no era conocido. Amén. Los griegos tenían de referencia a Platón, a Sócrates, a todos esos estudiosos, y ellos los veneraban, los seguían y eran discípulos de ellos, pero no podían ser discípulos de Jesús, porque Jesús era un nadie para ellos, ni siquiera lo conocían. Amén. Entonces era locura para los griegos y para los judíos. Los griegos porque no podían creer que un carpintero iba a ser el salvador del mundo, y los griegos porque no conocían a Jesús. Amén. Entonces dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura, para ellos es locura, fíjense. Pero luego dice Pablo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Amén. ¿Se recuerda cuando dijo Pablo enfatizó esto en Romanos mucho más y dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? ¿Dónde demostró Dios su poder? Levantando a Cristo de los muertos. Amén. Eso es poder de Dios. No sabiduría, no palabrería, no nada, no. Poder de Dios es levantarlo de los muertos. Y Cristo mostró ese poder muchas veces.
resucitó a Lázaro, sanó a enfermos, sacó demonios, hizo tantas cosas. Amén. Eso es poder de Dios, no palabrerías, no sabiduría humana. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Para ellos es locura, porque no pueden creer en Jesús. Amén, porque es un carpintero. No pueden creer en los griegos, no pueden creer en él tampoco. Pero para nosotros es poder de Dios, porque los discípulos vieron a Jesús caminar. Ellos palparon el poder de Dios. Amén. Y dice, fíjese, aquí está lo tremendo, porque dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice Dios diciendo: voy a destruir esa sabiduría vana de ustedes y la voy a desechar. Amén, lo que dice Pablo. Pero fíjese que es llamativo que, hablando de la sabiduría de los griegos, de que cómo los griegos confiaban en su inteligencia, en su elocuencia, Pablo aquí hace referencia a una historia en la Biblia, fíjese. Y esa historia está en Isaías 29:10. Vamos a Isaías. Fíjese, Pablo les está hablando a ellos y les dice: la sabiduría humana es desperdición. O sea, confiar en la elocuencia, confiar en la palabrería, en todo eso, en la inteligencia, en la ciencia, decía Pablo, es vano, no sirve. Amén. Y diciendo de eso, también dice Pablo, porque escrito está, y aquí es donde está escrito, en Isaías 29:10. Amén. Lo vamos a leer y dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. El profeta está describiendo la condición de Israel. Israel era un pueblo muy rebelde, que siempre se apartaba de Dios, cada poco, ¿verdad? Dios los reprendía, se ponían otra vez, pero después venía algo y se volvían a desviar, se iban tras dioses falsos. Y aquí el escritor Isaías les dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Fíjense, aquí el escritor está diciendo: Dios mismo, por su rebeldía, les ha sellado el entendimiento. O sea, Dios, ¿se acuerdan cuando dice el Señor que el que está limpio, que se limpie más, pero el que está sucio, que se ensucie más? Amén. Llega un punto donde nuestra rebeldía es tanto que Dios nos deja. Dios nos deja. Y todavía a este pueblo dice la Biblia que le cerró los ojos para que no pudieran ver nada, no pudieran escuchar la voz de Dios. Dios ya se había alejado de ellos en esta historia. Amén. Y el versículo 12 dice: y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. O sea, el que lee no va a poder entender, y el que no sabe leer, pues está peor. Amén. Dice el versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo, fíjese, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjese, estos israelitas todavía cantaban, estos israelitas todavía se reunían, hacían todo ahora sí que el rito, hacían todo, hacían todo en la iglesia. Lo que estamos nosotros acá, hacían ellos todo. Amén. Leíamos la Biblia,
cantábamos, orábamos, levantábamos ofrenda. O sea, los israelitas seguían haciendo todo en el templo. Pero ¿qué dijo Dios anterior? Él les había ya cerrado el entendimiento. Y aquí dice que lo hacían simplemente porque se los habían enseñado. O sea, era una religiosidad. Ya no era una convicción de ellos, sino era algo que se les había enseñado. Amén. Y todo esto lo está diciendo el escritor. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Escuche, aquí es lo que está haciendo Pablo referencia. Y dice: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Amén. A esto hizo Pablo referencia. Fíjense, Pablo está asemejando la confianza de los judíos en su sabiduría, en su inteligencia, con la confianza de estos israelitas en sus rituales, en su religiosidad. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué? Aquí Dios dijo, la sabiduría de los israelitas era su ritual, su religión. No era un conocimiento en Dios. Fíjese, la sabiduría de los israelitas no era un conocimiento en Dios, era un conocimiento en sus rituales. Era un conocimiento en que yo soy cristiano porque canto, danzo, oro, ayuno, y eso me hace cristiano. Pero no es así. Amén. Así que no confiemos en esto. Amén. No confiemos en esto. Pablo está diciendo: no. Ni el griego se debe de confiar en su inteligencia, ni el judío se debe confiar en su religiosidad. Amén. Porque Dios no está en eso. Amén. El favor de Dios no está en cuanto usted haga. Amén. No está en eso. El favor de Dios está. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Pero fíjese, eso es lo que Pablo está diciendo en la primera de Corintios. Amén. Así que regresemos a primera de Corintios. Fíjese. Dice Pablo, pues está escrito. Fíjese, Pablo hizo referencia a eso: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, Dios va a desechar la sabiduría de los griegos y su inteligencia, como la religiosidad y lo que usted hace para Dios. Ni siquiera es para Dios, usted lo hace porque, ¿cómo dice? Porque se lo enseñaron. Amén. Decía nuestro hermano, un bebé no nace siendo cristiano, por ejemplo, ¿verdad? Cada quien tiene que tener su encuentro con Dios. Amén. Hay hijos de cristianos que nos hemos, pues también un tiempecito donde no dice nada, pero, ¿verdad? ¿Me entiende? O sea, yo creo que muchos de nosotros nacimos en casa cristiana, ¿verdad? Pero ¿a poco no simplemente fue porque mis papás iban a la iglesia? Amén. Porque me llevaban al culto, yo me dormía debajo de las bancas y todo eso, y muchos de ustedes también. Pero llegó una edad donde ya no, o sea, definitivamente que nos entraba aquí, nos salía por acá, ¿verdad? O sea, no hicimos caso. Y eso le pasa a todos, a los católicos, a todos, amén, porque, o sea, nos pasa a todos, amén. No porque estemos aquí quiere decir que seamos cristianos, amén. Hay que buscar un conocimiento de Dios. Dice a nuestro hermano Isaías, necesita un encuentro con Dios, amén. Entonces, no se crea de que porque usted viene es cristiano. No, hay que buscar un conocimiento de Dios. Amén. Así que eso es lo que Pablo decía: no se confíen en los ritos que hacen, en los rituales, y tampoco se confíen en su sabiduría. Amén. Dice: ¿dónde está el sabio? Dice en el versículo 20. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios
la sabiduría del mundo? Fíjese que también este versículo es una referencia también a ese mismo libro de Isaías. Está en Isaías 33. Si lo podemos ir a ver rápidamente. Dice, ¿dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está? Isaías 33. Vamos a leerlo desde el 1. Fíjese, está aquí. Dice, Isaías 33, 1. Dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Fíjese, como le digo, el pueblo de Israel se apartaba. Amén. Y aquí está el profeta clamando misericordia. Y le está diciendo a Pablo, sé tú nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Dice, los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán regocijados como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Fíjese, vamos a leer el 10, versículo 10. Fíjese, como le digo, el profeta está pidiendo misericordia y dice, ahora me levantaré. Escucha, aquí habla Dios. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concibiste hojarascas, rastrago daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Fíjese, Dios está diciendo, van a conocer mi poder. Escuchen, dice. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Fíjese, está diciendo Pablo, está diciendo Dios, ¿quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjese, ¿quién de nosotros no nos vamos a quemar en fuego? Hablando Dios diciendo, escucha, porque es muy interesante. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. ¿Sabe por qué el que camina en justicia y habla lo recto no se quemará? Porque no hay nada que quemarle. ¿Sabía usted que el fuego es para purificación? Amén. Dice la Biblia que somos pasados por fuego porque tenemos malas cosas. Y cuando somos pasados por fuego, nos duele. ¿Por qué cree que nos duele? Porque estamos mal. Entonces es muy bueno también cuando Dios nos hace pasar por pruebas y luchas, porque nos está moldeando, nos está quitando todo lo malo. Pero si usted pasa por pruebas y luchas y usted se siente tranquilo, usted se siente, ahora sí, como que no le hace nada, es porque está haciendo las cosas bien. Pero cuando no, cuando se siente que se va a ahogar, fíjese, quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, pero también es buena señal de que estamos aprendiendo. Amén. Así que tampoco es del todo mal. Pero fíjese, dice aquí, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fíjese, el que acaba de escribir Dios dice que este hombre recto es el que va a habitar en las alturas,
fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Escuche, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Se acuerda lo que Pablo dijo? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del que acusa? ¿Qué es de ese? El que juzga, dice. ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente ahí será Jehová, escuche, para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no dará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Escuche, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Por eso Pablo dice, ok, como le estaba diciendo, dice, ok, los griegos confían en su sabiduría, los judíos confían en su religión. Dice, pero toda es sabiduría vana y Dios la va a desechar. Dice, ¿verdad? Ok. Y dice, después hace referencia al pecado del pueblo y le dice que su religión es mala. Pero después dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabe por qué a nosotros, los que no confiamos ni en la sabiduría de los judíos, ni en la sabiduría de los griegos, ¿saben por qué no nos puede juzgar? Porque Dios es el que perdona. Amén. Dios es el que salva. Por eso que Pablo, de que Jesús dice que Él ha vencido al mundo, porque a usted y a mí nos ha justificado Jesús. Amén. Así que, fíjese, pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjese, en el conocimiento de Dios, el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, a Dios no le agradó que los hombres fueran muy inteligentes y que conocieran a Dios de esa manera. No, a Dios no le agradó. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, como le estaba diciendo, a Dios no le agradó que los griegos en tanta inteligencia llegaran a conocer a Dios. Tampoco le agradó que a los judíos en su religión llegaran a conocer a Dios. No. Lo que a Él le agradó fue de que por medio de la predicación la gente fuera salva y fuera justificada. ¿Y cuál es esa nuestra predicación? Lo que Pablo estaba diciendo: Cristo resucitado, Cristo muerto y Cristo resucitado. Por eso somos salvos. Amén. Por creer en solo eso. Por eso a los judíos decían que los cristianos eran muy liberales. Decían, porque ustedes no hacen ritos. Decían, ustedes, por ejemplo, hay gente que todavía hoy en día camina de rodillas en una procesión a tal santo para querer hallar el favor de ese santo, para querer hallar el favor de Dios. Se golpean, se flagelan, como dice, ¿verdad? Quieren hacer méritos en su carne para poder alcanzar el favor de Dios. Pero a Dios no le plació eso. Él dijo, no van a ser por tus méritos, no van a ser por cuánto tú te golpees, no va a ser por cuánto tú camines, por cuánto tú, ¿me entiendes? O sea, no va a ser por eso por lo que vas a ser salvo. Vas a ser salvo por la locura de la predicación. Vas a ser salvo por escuchar esa predicación y creerla. Amén.
Por eso vas a ser salvo. ¿Por qué cree que dice que la salvación no es por obras? No nos podemos ganar la salvación. Es solamente por fe. Amén. Y eso debería ser para nosotros un refrigerio en nuestras almas. Porque el que no nos podamos ganar la salvación, amén, pone la responsabilidad de nuestra salvación en las manos de Dios. Amén. Si yo fuera responsable de mi salvación, hermano, yo soy persona que falla. Amén. Yo soy persona pecadora. Soy persona imperfecta. No puedo ganarme mi salvación. Por más que lo haga, por más que trate, no podría. Tampoco usted. Amén. Entonces, por eso es de que debería ser para nosotros un descanso. ¿Por qué cree que cuando Jesús vino y dijo, en mí hallarán reposo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los religiosos, los sacerdotes, cargaban a la gente de tantas cosas que ni ellos mismos hacían. Amén. Les decía, vas a ayunar tanto, vas a dar tanto, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Cuando vas a comer te vas a lavar las manos. Si no te lavas las manos estás pecando. Si no haces esto, haces el otro. O sea, ¿me entienden? Cargaban a la gente de tanto. Y eso era su sabiduría de ellos. Ellos en eso confiaban. Pero dijo Jesús, no, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar de tanto pesar, o sea, de tanto querer, ¿me entiendes? O sea, yo quiero que me entienda que nosotros como humanos tenemos algo natural, algo que queremos un propósito, queremos buscar. Miren, todos sabemos que nos vamos a morir. Todos nosotros sabemos que nos vamos a morir. Amén. No es ni un secreto, no es nada, no nacimos y nos vamos a morir. Amén. Yo no sé usted, pero yo quiero asegurar mi alma. Amén. Yo quiero asegurar mi alma. Así me pase lo que me pase en este mundo, yo tengo miedo de lo que vaya a pasar después. Amén. Este mundo no lo es todo. Amén. Y ese miedo lo tenemos todos. ¿Por qué creen que le llaman el agonizar? Hay viejitos que no se quieren morir. Tienen miedo que les va a pasar. Amén. Entonces, ese es un temor que todos los humanos lo tenemos. Pero hay una buena noticia para nosotros. Amén. Que Cristo nos promete vida eterna. Amén. Amén. Y Él dijo, tranquilos, no se van a poder ganar la salvación. Amén. Pero ¿saben qué? Crean que dice el que creyere. No es nada difícil obtener la salvación. Por eso los griegos decían, ¿cómo? Nosotros con tanto estudio, con tanto conocimiento, con tanta cosa, con tanto que nos hemos esforzado por llegar a lo más alto, ¿no podemos ganar la salvación por eso? Y Pablo le decía, no, todo eso es basura. Y los judíos, ¿cómo? Tanto que me he esforzado yo en hacer esto, en hacer el otro, en portarme bien, en hacer, en fin, en vivir una vida religiosa. Decía, ¿cómo? ¿No me puedo ganar la salvación por hacer todo eso? Y dijo Pablo, no. Ustedes, todo eso es basura. Entonces, ¿cómo? Solo por la fe en Cristo, por la predicación. ¿Y saben por qué eso era algo muy ofensivo para los judíos y para los griegos? Porque ellos querían el protagonismo. Fíjese, si leemos más después, fíjese, el resumen de todo esto, ya no pude leerlo todo, pero fíjese, ¿dónde está? Versículo 1. Fíjese. Hablando Pablo, les dice esto a los griegos, fíjese, les dice,
y lo vil del mundo, en el versículo 28 dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Fíjese, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjese, Pablo está diciendo, ustedes, lo vil del mundo. O sea, nos está diciendo a nosotros que somos lo vil del mundo. Amén. Así que fíjese, a veces yo veo a los cristianos que tratamos de, cuando dicen, oh, somos lo vil, somos lo menospreciado, pero fíjese, de alguna manera hacemos de eso una manera para enorgullecernos. O sea, como que hacemos esto y nos ponemos a nosotros ahí, fíjese. Y que solo viene el mundo, pero como que le dan un toque así que hace que se vea arrogante. Y es de que, fíjese, nosotros ahora conocemos de Cristo, pero nuestra posición no cambió. Usted en el mundo sigue siendo lo menospreciado. Así que no nos creamos tanto, no nos jactemos de nada. Nosotros seguimos siendo esclavos. Cambiamos de dueño, amén, pero seguimos siendo esclavos. ¿Por qué hay tanto predicador que se cree el gran siervo de Dios? ¿Por qué hay tanto persona que ya cantamos bonito, verdad? O músicos que cantamos bonito y tocamos bonito y nos crecemos, verdad? Y no queremos hablar con nadie, no saludamos a nadie, le hacemos el feo a todos. ¿Por qué? Si seguimos siendo lo vil del mundo, no cambió, seguimos siendo esclavos. Nuestra posición no cambió en este mundo. Así que no nos enaltezcamos, no es ocasión para enaltecernos, amén. Si ya canta bonito, si usted ya sirve bien para Cristo, no se jacte, hermano, amén. Dice la honra y la gloria a Dios, amén. Y así es. Amén. Así que fíjese, dice aquí, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjese, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe por qué Dios no quiso salvar a los judíos por su religión? Porque si Él lo permitía, el judío iba a llegar delante de Dios y le iba a decir: Señor, llegué al cielo porque me lo gané, porque hice tanto y ahora estoy aquí porque yo fui. Amén. El griego iba a llegar ante Dios y iba a decir: Señor, llegué aquí porque estudié mucho, porque me preparé demasiado. Amén. Y Dios no quiso eso. Dios dijo: no salga ninguno de ellos, para que nadie se jacte ante mi presencia. Amén. Salvó a lo vil, a lo menospreciado, a la basura del mundo, la escoria del mundo. Salvó a nosotros para que lleguemos y digamos: no hice nada, Señor, yo no hice nada, simplemente creí. Amén. ¿Y de qué nos vamos a llegar a jactar ante Dios? ¿De qué? Amén. Es por eso. Entonces fíjese, anteriormente, fíjese, Pablo hace como le digo, este mensaje, se llama Cristo, la sabiduría de Dios. Nosotros también vamos a confiar en una sabiduría, así como los griegos y los judíos tenían su sabiduría, que los griegos era el conocimiento, los judíos era su religión, en eso ellos confiaban. Pero dice aquí, fíjese, en el versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, escuche, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría de Dios. ¿En qué sabiduría vamos a confiar nosotros? En la sabiduría de Dios. ¿Y quién es ese? Cristo. Amén. Ahí se resume todo. Ahí se resume todo. Nosotros no confiamos en religión. Amén. Por eso cuando tratamos de hablar a alguien, no sé si le ha pasado que usted habla con alguien de otra religión y terminamos discutiendo. Amén.
no, que tú eres un idólatra, no, que ustedes son unos liberales, no, que ustedes escuchan mucha música, en fin, ¿verdad? Porque también hay sectores del cristianismo, si se podría decir así, que nos siguen a nosotros porque cantamos o aplaudimos, amén, que nos tienen como herejes y todo eso, ¿verdad? Y ahí nos tiramos discutiendo con los de otra religión, ¿verdad? Y cuando no es así, amén, nosotros no predicamos religión. Fíjense, tengamos eso en nuestra mente. Nosotros predicamos a Cristo. Amén. Antes de usted discutir con alguien, hable de Cristo. Amén. Antes de decirle, no, tú eres esto y el otro. No. Hay salvación en Cristo. Necesitas el perdón de Cristo. Amén. No confiemos en la sabiduría de los hombres, no confiemos en el conocimiento humano, no confiemos en nuestra religión. ¿Por qué? Porque la religión nos puede engañar. La religión, los ritos, el hacer esto, el hacer el otro, nos puede engañar y podemos pensar que estamos agradando a Dios. No. Fíjese, hay una historia, quiero enfatizar en esto porque me pareció interesante. ¿Se acuerda de Marta? Dice que llegaron los discípulos, llegó gente a la casa, ¿verdad? Y dice que mucha gente, inclusive la hermana de Marta, María, cuando Jesús empezó a hablar, dice que María se sentó y empezó a escuchar a Jesús. Pero dice que Marta, muy enojada, le dijo a Cristo, oye, ¿por qué no le dices nada a mi hermana? Yo aquí haciendo todos los quehaceres, preparando la comida, preparando el café, preparando el pan, para darle de comer a todos estos, y mi hermana ahí de aragán sentada. Eso es lo que Marta quiso decir. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué, Marta? María escogió la mejor porción, porque se sentó a escuchar al Maestro. Amén. ¿Sabe qué pasa con la religión? ¿Sabe qué pasa cuando nos involucramos en, yo a veces le digo la burocracia de la iglesia, fíjense, pero entiéndame, en el sentido de que ahora soy líder de esto, ahora soy presidente de esto, ahora soy el que dirige tal cosa, tal grupo, ahora soy esto, ahora soy el otro. Fíjese, nos perdemos en tanto que hacer, nos afanamos en tanto, y estamos en la iglesia, como le digo, nos distraemos en los quehaceres y se nos olvida la mejor porción. Amén. Que es sentarnos, hermano. Mira, así, cuando yo estoy ahí también, esa es la mejor porción. Amén. No nos afanemos en los quehaceres. Por eso digo, no nos afanemos en los ritos. No nos afanemos porque, como le digo, nos hace mal. Preocupémonos por sentarnos. Y eso lo hace un cristiano. Preocupémonos por sentarnos. Y no solamente tiene que ser la prédica, no. Preocupémonos por llegar a nuestra casa y a escuchar a Cristo. ¿Cuántos saben que cuando leemos la Biblia escuchamos la voz de Dios? Amén. Preocupémonos por eso. Por eso los hermanos siempre hablan y dicen de los evangelistas, pastores y todos esos que dicen que alcanzan a mucha gente o se preocupan por el ministerio tanto que olvidan a su familia, por ejemplo. Pero el problema es esto, no creo que el ministerio es lo malo. Amén. Porque el ministerio es un llamado que Cristo te hizo. El problema es cuando como le digo, cuando nos enfocamos en los quehaceres. Amén. En tanto papeleo, si se le puede decir así, en tanta organización, no que sea malo, pero me entiende, nos perdemos en todo eso. Y se nos olvida sentarnos, como le digo, y ser como María, sentarnos a los pies de Cristo y escucharlo hablar. Amén. Escuchemos a Jesús. Amén. Como le digo, no
Confiemos en nuestra religión. Confiemos en Cristo. Amén. Confiemos en Cristo.